Bueno, al aire ya en FM Fénix, y los que están conectados en YouTube también se pueden sumar al canal de FM Fénix y van a ver a nuestras 3 invitadas de este martes. Como les contábamos, tenemos a una miembro de la Comisión de la Memoria, de Verdad y Justicia de Zona Norte, Cecilia Cavallo, y a 2 jóvenes militantes, ¿no? Que nos van a contar a dónde, pero que han tenido responsabilidades y protagonismo en distintas actividades que han encarado los jóvenes en la zona norte, particularmente en San Fernando, en el contexto de este 24 de marzo. Está Cecilia Cavallo, vamos a nombrarlas, está Nicole Gardón y está Victoria Villalobos, que ahora nos van a contar de dónde son, quiénes son y esto, pero primero le hago un marco, digo, para la audiencia, algo decía recién en la introducción, desde dónde nació la propuesta de esta charla. En principio les contaba que nosotros como medio, hace 13 años laburamos, es un medio pequeño de la zona norte, hemos sido explícitos en posiciones editoriales en muy pocas cosas en 13 años. Generalmente tenemos un posicionamiento de decir, a los lectores le ofrecemos información, digamos, ¿no? Después hay un recorte en la información, siempre, ¿no? Pero tratamos de abarcar un abanico amplio, muchas veces hasta lejos de nuestras posiciones, salvo en unos pocos temas. Y los derechos humanos ha sido un tema que claramente hemos tenido una posición clara, explícita. Digo, quizás el tema del aborto ha sido otra. Han sido en estos 13 años muy poquitos temas en que hemos tenido un posicionamiento explícito. Aún así le hemos dado voz a todo el mundo, pero bueno, nosotros hemos plantado de dónde. ¿Esto por qué? Posiblemente, decíamos, hay una cuestión generacional de cómo nos atraviesa el tema, digamos, ¿no? Yo nací en diciembre del 75, pocos meses antes de la última dictadura. Generacionalmente en la facultad me cruzaba con compañeros, hijos de desaparecidos. En los 90 empezamos a militar el tema, salíamos de la facultad a los scratches porque no había justicia y había scratches, ¿no? Aprendimos eso quizás como de las primeras consignas políticas. Y el tema de derechos humanos ha sido constitutivo, digamos, ¿no? En mí, por lo menos, construcción cívica, construcción de sujeto político, sin una militancia activa partidaria, pero siempre entendiendo de que mi manera de ver el mundo, mi sensibilidad, mi manera de mis acciones, a muchos personas como yo en los 70 los había llevado a la muerte, y que esto tenía que ver conmigo muy directamente. Esto había sido, entendí que había sido una verdad, había sido un increyendo, digamos, ¿no? Y que era un consenso básico en la Argentina, hasta que en los últimos años empezaron a emerger otras cosas que en principio parecían como cuestiones periféricas, pero después llegaron a la presidencia, ¿no? Y llegaron a la presidencia, después uno puede discutir si diciendo verdad, menos verdad en la campaña, pero decíamos hoy, a la señora Villarruel, la señora vicepresidente, era una referente de lo que para nosotros es el negacionismo, claro, digamos, ¿no? La posición con respecto a los derechos humanos, que va a ser lo que discutamos hoy, fue una posición explícita en la campaña, y hubo una mayoría de la Argentina que votó eso, y hasta no hace mucho Villarruel en las mediciones de imagen de los políticos argentinos era de las políticas que mejor imagen positiva tenían. Con lo cual, digo, yo transito todo este momento con una persona que se dedicó toda su vida a la docencia o al periodismo, a la batalla cultural, de alguna manera, en los términos de hoy, con una pregunta que me atraviesa es: ¿qué hicimos mal? Digamos, ¿no? Y qué les pasa a las nuevas generaciones con todo esto, que para mí era tan evidente cuando tenía la edad de ustedes. Desde esa posición va la charla, y quiero que me cuenten. Primero le voy a preguntar a Cecilia, ¿no? Que te presentes y me cuentes, ¿no? por qué, he visto un poco tu currículum, digamos, una vida dedicada a los derechos humanos. ¿Ha habido alguna cuestión personal? ¿Has tenido algún vínculo? ¿No? O si no, ¿de dónde llegó eso?
Bueno, es como vos decís, ¿no? Generacionalmente hubo muchas que nos sentimos atravesados por esa historia. Hemos tenido compañeros como hijos y nietos incluso. Yo fui a la primaria con un nieto apropiado, Juan Pablo Moyano, que lo conocí hace unos años trabajando ya en la ESMA, donde yo me acordaba de él y me acordaba después de lo que fue la restitución, su restitución, que fue mediados del 84, una cosa así. Pero lo recuerdo y bueno, después maestras que habíamos tenido, al saber que yo estaba con esta militancia en memoria, en derechos humanos, se acercaron y me dijeron, ¿vos te acordás de este chico? Y digo, sí, bueno, es él. Entonces ahí fue la conexión y después nos conocimos personalmente y hoy nos decimos compañerita de banco, ¿no? Tiene que ver con eso, tiene que ver también, creo yo, con cómo me crié en mi casa. Digamos, mis padres siempre fueron muy sensibles a la temática. En casa siempre hubo material. Digo, yo leí Nunca Más a los 10 años. No lo recomiendo porque después tienen pesadillas. Sí, bueno. Pero, digamos, nunca me fue ajeno. Y a medida que fui creciendo, empecé como también a acercarme. Hice teatro muchos años. Bueno, yo hice un programa de radio en FM Fénix cuando estaba en la otra radio que le contaba recién a Nicole. Y hice teatro, entonces desde esos movimientos, digamos, de cultura popular, nos fuimos siempre acercando a la temática. Pero ya hace unos años empecé como a estar más activamente participando del Siluetazo. Siluetazo es una experiencia que en San Fernando ya tiene 31 años. Claro. Digamos, una experiencia que se retomó de aquella de Plaza de Mayo histórica y que se empezó a hacer de manera muy militante y persistente en el territorio. Tanto para mí como para muchos otros, acercarnos al Siluetazo también nos dio la posibilidad de empezar a militar en otras cuestiones que nos interesaban, que tenían más que ver con la política directa. Entonces, desde ahí entendemos que ese es un lugar también como de medio de fogueo, de conocernos, de participar. Y es un lugar muy transversal, es un lugar muy generoso por quienes han llevado adelante ese Siluetazo, que son compañeros como el Gallego Nieto, como Anselmo Gallo, Angelito Straser y Fausto, que nos propusieron eso y que lo siguen proponiendo. Entonces, quienes ya tenemos unos cuantos años encima, también nos interesa que las nuevas generaciones se apropien de ese espacio y lo hagan suyo. Esa es siempre como el espíritu del Siluetazo, no sé, en San Fernando lo digo yo porque estoy ahí. Sí. Entiendo que es toda la región. De hecho, vi que este año lo hicieron más en 3 de febrero, digo, en Escobar se sigue haciendo. Son cada vez más lugares que se suman a esta expresión, que siempre nos preguntamos, y va un poco relacionado a esto que decías vos recién, esto que hicimos mal, pero siempre que arrancamos el Siluetazo, las primeras reuniones nos volvemos a preguntar, ¿tiene sentido esto que estamos haciendo? Y hoy venía de un colegio, porque yo ahora soy profe de lengua y literatura, porque me han despedido de la Secretaría de Derechos Humanos a fin de mes, me puse a dar clases nuevamente, sobre todo para trabajar, para comer, pero también porque me parece un lugar súper interesante. A mí me encanta dar clases. Venía de un colegio y veo que había 2 chicos sobre la 202, no sé, sería o último año de primaria o primero de secundaria, leyendo las siluetas. Entonces dije, mira, ahí está. Digamos, es como ese es el objetivo, que la gente que pasa, que por ahí no tienen idea, y sobre todo los más pibes, se paren y digan, ¿y esto por qué? Digamos, que se generen esa pregunta, que era lo que hablábamos recién con Nicole en el tren. Es como, bueno, ella me decía, ¿cómo hacer para que cada vez más chicos vengan? No sé qué. Porque ahora después te vamos a pasar un chivo, tenemos un encuentro por la memoria este sábado en el Museo de la Ciudad de San Fernando. Yo le decía, tenemos que invitar muchos jóvenes. Entonces, es eso, es ¿cómo hacemos? Bueno, si generamos una duda, una pregunta, un destello, al decir de Benjamin, ya estamos avanzando en algo, estamos generando alguna cosa. Y después, bueno, yo creo que es muy general y muy simplista acuñarle a los jóvenes el triunfo de Milei. Yo creo que no es tan así. Yo creo que hay mucha gente de mi edad que ha votado a Milei. Entonces ya no es solamente lo que hicimos mal nosotros, sino me parece que tiene que ver con que la respuesta es mucho más compleja, que yo no la tengo y que podemos estar de acá hablando hasta las 10 de la noche, pero juega la selección, así que... Vamos a estar hablando hasta las 6. Nicole, contame cuántos años tenés, que a una joven como vos se le puede preguntar, digamos, ¿no? ¿De dónde venís? ¿De qué escuela sos?
Y contame cómo te enganchaste en principio con la militancia y qué lugar tiene, digo, así como decía, bueno, para mí fue primero entender de que si no había justicia tenía que haber escrache y eso tenía que ver conmigo antes que conocer el candidato tal o tal. Digo, ¿qué lugar tiene esto de los derechos humanos en tu vocación militante, digamos, ¿no? Bueno, primero gracias por lo de la escuela y la edad. En realidad tengo 24. Mirá. Estoy en la universidad ya. Pero toda la vida... ¿Estás estudiando? Turismo. Estoy en la ¿Dónde? Universidad Nacional de San Martín. Bien. Es con la universidad pública. Uno de los pocos lugares donde se estudia turismo de forma pública, ¿no? Pública, gratuita, de calidad, mucha mejor calidad de otros lados, porque se investiga eso. Y orgullosa de la Universidad Pública del Conurbano. Bien. Más allá de eso, bueno, un poco lo que vos decías desde donde me toca capaz el 24 de marzo. Sí. Toda la vida, yo creo. Yo nací en los 2000, yo nací con todo esto. Cuando yo era muy chica, la escena de ver el tema de los juicios, de saber que estaba presente eso, también desde la parte más chica de entender qué estaba pasando, por qué pasaron tantos años, un montón de preguntas que uno hace. Mis papás siempre fueron muy abiertos en hablarme sobre la dictadura, en qué pasó, por qué. Yo era una persona curiosa y ellos contestaban, eran muy abiertos en eso y lo agradezco mucho. Y respecto a capaz la militancia, yo estoy militando hace menos de un año en Patria Grande, en San Fernando. Empecé en la militancia y me salió la propuesta de Chechu de si queríamos formar parte de la mesa de juventudes del Siluetazo. Yo la verdad me toca desde como muy empática en ese sentido y dije sí, obvio, quería conocerlo porque toda mi vida lo vi en San Fernando, hace más de 31 años que se hace en Sanfer. Vi que el 24 va a amanecer y que estén pegadas siluetas y leer los nombres y preguntarme quién es esta persona, la edad que tenía, las fechas, la gente que estaba, las mujeres embarazadas. Como que te nace la duda de, ¿son mis vecinos? ¿Fueron mis vecinos? Fue acá, fue en otro lado, lo ponen acá lado. porque venía seguido por acá, porque está, digo, ¿no? Claro, o apellidos que me sonaban de gente conocida, claro. Gente del barrio, gente de la iglesia, gente de la familia, de amigos. Y era como, te bajaba a tierra algo capaz muy subjetivo de desaparecido, gente, historia, pasó hace mucho. Y ver las siluetas en Sanfer era, no, pasó acá, pasó hace tantos años y eran familias de gente que conozco. Y formar parte del Siluetazo y ver capaz un poco el detrás de escena de toda esa situación fue muy movilizador y te hace comprometerte a otro nivel también con la causa del 24 de marzo, de Memoria, Verdad y Justicia. Porque veo gente de muchas edades desde gente que tiene años militando, chicos que empiezan ahora en el secundario, gente de mi edad, haciendo las siluetas con cariño, dedicación, respeto, amor, poniendo las siluetas, haciendo los nombres, se salen investigando, hay gente que es familiar de los desaparecidos que nos cuentan un poco su historia familiar y creo que es como te hace sentir que la memoria y la historia es tuya también, que es creo lo más importante, saber que esto no es ajeno, que es algo propio y por eso hay que defenderlo también con todo lo que está pasando. Más en el último año, con todo esto del boom del negacionismo y gente diciendo no pasó, o cuestionando un número como si fuese lo más importante de la cuestión, cuando, aunque fuesen menos, ponele, no es importante. Sucedió, fue algo grave y hay otras cosas que discutir, creo yo. Bueno, eso más que nada. Victoria, por el mismo lado, contanos quiénes sos, cuántos años tenés, de dónde llegás y cómo llegás a estar pintando una silueta en la noche o en las noches previas al 24 y pegándola el 23 a la noche en San Fernando. Sí, bueno, mi nombre es Victoria, yo tengo 18 años, actualmente estoy militando en San Fernando, en Renacer Peronista, es una agrupación. Y bueno, yo mi militancia más que nada empieza desde muy chica también, como las compañeras, por mi familia.
siempre, bueno, estando en la plaza los 24 de marzo. ¿Tienes una familia militante? O, sí, militantes del peronismo. Sí, la mayoría. Bueno, estuvimos siempre en la plaza, pintando siluetas. Desde chica me inculcaron esto de saber la historia y no repetirla, obviamente. Bueno, yo he estado militando en el secundario, bueno, he terminado el año pasado, y con los chicos también era raro saber y que los chicos aprendan también qué pasó en la dictadura. Era difícil capaz a los chicos que en su familia capaz no les enseñaron lo que pasó, explicarlo, pero creo que es un poco nuestro rol como militantes, inculcarle a los chicos un poco lo que se vivió y bueno, lo que se está viviendo también. Hemos vivido también en el acto del siluetazo, apenas hemos llegado, un acto como de negacionismo. Los chicos estaban llegando, bueno, nosotros estábamos llegando al acto del siluetazo como todos los años, y un loco... La noche del 23 en Plaza Mitre, la noche del San 23, Fernando. sí. Bueno, llegando con las banderas, re felices, los chicos, bueno, era la primera vez que venían al siluetazo, la gran mayoría, y bueno, se nos cruza un loco, los chicos como capaz no tenían le decían nazi, como que era muy loco que el chabón se pare así, nos quiso... ¿Se paró? Sí, nos empezó a gritar viva Milei, qué sé yo, y nos empezó a revolear con una cadena. Empezó a revolear una cadena. Sí, y bueno, fue bastante feo la verdad, porque es una situación que no te imaginas vivir en una plaza en San Fernando con todos tus compañeros, y bueno, fue feo la verdad. ¿Alguno de los chicos iba por primera vez? Sí. Digo, ¿le generó algo como dudas de seguir haciéndolo? ¿O vos viste, sí, yo creo que sí. Bueno, una cosa es ya pintar hacer un siluetazo para pedir justicia, para que esto no se repita más, y de repente me veo expuesto a una situación de violencia, ¿no? Sí, y fue que violencia. no sabes a dónde termina, además, ¿no? Lo hablábamos con Cecilia, si sacó una cadena, pero no sabes dónde termina la cosa, digamos, ¿no? Claro. Bien, Cecilia, te retomo la pregunta, que cuando la hago, digo, tiene que ver con la extracción judeo-cristiana y la culpa, digo, preguntarme, ¿qué hicimos mal? ¿Es algo mío? ¿O hay algo que revisar? ¿Hay algo que desde las organizaciones que sistemáticamente y que les agradecemos se ocupan de este tema se están preguntando? Digo, este es de vuelta, ¿es algún resabio de mi juventud católica el preguntarme qué hicimos mal? ¿O crees que tiene alguna pertinencia? Digamos, ¿no? Perdón que estoy con un poco de tos. Yo creo que sí. Creo que tiene que ver un poco con eso, porque de hecho no es una pregunta nueva. Bien. Yo vengo de trabajar en el Museo Sitio de Memoria ESMA, coordinando el área educativa, pensando programas y acciones relacionadas con la pedagogía de la memoria. Y los últimos 3 años estuve trabajando en la dirección de sitios y espacios de memoria, y sobre todo muy abocada a eso. Los espacios de memoria que están bajo la gestión de Nación, bueno, hoy tienen muchísimos problemas, pero... Amén de eso, y que han echado a la mitad de los trabajadores, siempre se preocuparon mucho porque la pedagogía de la memoria pueda ser cada vez más extensiva, no solamente a la visita a los espacios, sino con un trabajo muy fuerte con docentes y escuelas. Y institutos de formación profesional, bueno, etcétera. Nos lo venimos preguntando ya hace unos años, sobre todo con esto que al principio, como decías vos, parecía periférica, que después... como que se empezó a poner de moda, parece que hoy es cool ser pero no sabías de derecha. ¿Hasta dónde era un consumo irónico, viste? ¿O desde qué lugar? Nos empezó a pasar, digo, qué sé yo, en el museo nos empezó a pasar alguna manifestación que hasta ese momento no había ocurrido. Te diría avanzado el macrismo, ni siquiera al principio del macrismo, que pensamos que iba a ser como... hubo un respeto desde el público, ¿no? Asistente, que duró, y ya que creo que a los finales del macrismo empezó como a aparecer esta situación.
Creo que la pandemia fortalece mucho esto porque se han generado estos nichos de virtuales y de consumos de youtubers y streamers y qué sé yo, que han tenido como una vía libre. Y después, bueno, cuando la voz la encarna el presidente de la nación en un debate presidencial diciendo estas cosas de manera libre, es un poquito de esto que hablamos siempre de la ventana de Overton, que se va abriendo, y bueno, ¿qué pasa? Discutimos, empezó Macri diciendo el curro de los derechos humanos, criticando la cifra, y lo vemos un poquito sintetizado en lo que pasó en el video que subió ayer Casa Rosada. Yo lo que creo es que, y me voy a referir 2 segundos a este video, porque no me parece que amerite más tiempo que eso, es el video que hicieron ayer, que subieron con Agustín Laje, que la verdad es, disculpe la expresión, muy berreta. Creo que se están mordiendo la cola, subieron un video de 20 minutos. Aquel joven que no esté convencido de esto no lo va a ver. Yo de hecho lo vi acelerándolo porque no me pareció relevante, no aporta información nueva, e incluso tilda al lo que tiene que ver con el consenso sobre memoria, verdad y justicia de reduccionista, cuando lo que es absolutamente reduccionista es ese video y esa explicación que él hace, que todo lo que hace es relatar lo mal que la pasó él estudiando porque quería todo el tiempo discutir este consenso social. Ahí hay una situación donde cuando se pone a hablar, creo que la mitad del video se pone a hablar del número. Yo tengo una respuesta muy sencilla, siempre trato de evitar las respuestas sencillas, pero acá la respuesta es muy sencilla. Muy bien, muchachos, ustedes tienen relaciones con Acosta, con Astiz, con la gente del ejército. Hoy se murió el turco Julián, uno de los mayores torturadores de Olimpo. Presos, están ahí, vayan y pregúntenles y que ellos nos digan cuántos son, dónde están, qué pasó con los registros, dónde están esos bebés apropiados y qué pasó con todo lo que se robaron. Ahí hay desde objetos hasta propiedades, empresas. Eso hizo la dictadura también, y de eso hablamos poco. Entonces, si solo lo reducimos a eso y al número, claro, por supuesto, vamos a tener problemas o vamos a tener discusiones infinitas. Ahora, si dejamos en claro que la dictadura cívico-militar produjo un Estado que fue secuestrador, desaparecedor, asesino, violador, ladrón, para imponer una matriz económica, social, cultural, distinta a la que venía surgiendo, bueno, entonces ahí la discusión va por otro lado, Pero esto, por supuesto que la Geni lo nombra porque no está dentro de su posibilidad, Pero sí nos veníamos haciendo esa pregunta en los espacios de memoria y veníamos trabajando mucho con docentes con eso. Hoy hay un problema de gestión cotidiana, no les dejan hacer actividades, están cercenando mucho la posibilidad de los espacios para seguir profundizando en esta pedagogía de la memoria. Afortunadamente hay espacios que no dependen de Nación y que ellos siguen adelante, tienen sus propias gestiones provinciales o municipales que van a continuar con esto. No es que porque, no sé, nos van echando estos... La ESMA, esto termina, y acá, ESMA no es el único espacio, son muchos espacios que vienen... Uno de los que, por ejemplo, tiene una pedagogía súper interesante y un desarrollo pedagógico interesante es Olimpo. Olimpo son como los capos de la pedagogía. Pero desde ahí esto se viene desarrollando, hay mucho trabajo hecho, pero sí creo que no es una discusión acabada. Lo escuchaba Feierstein el otro día con Fede Vázquez, que estuvo con Judith Said y con Eduardo Rinesi, donde hablaban de esto, de que hay un consenso muy fuerte, lo vimos ayer en la plaza, éramos cientos de miles en la plaza, pero no es una tarea que ha finalizado. No hay puntos irreversibles acá. Hay discusiones que seguir dando y sí creo que en algún momento el movimiento de derechos humanos se replegó un poco hacia adentro y aquel que preguntaba algo distinto se le decía que era un negacionista. Yo incluso creo que este gobierno no es negacionista, creo que este gobierno es reivindicador de la dictadura. Bien. Bien. Eso. Y en ese sentido, ayer justo lo comentábamos hoy, ¿no? Es decir, las posibilidades que da por ahí tener un medio más chico, no criticando a algún colega que en el mainstream tiene que hacer otras cosas. Decía, ayer había colegas en canales de televisión en el horario central, por suerte con la remera de las madres, pero diciendo el debate la historia ya está escrita. Me parece que justamente salimos muchos más o con más ganas o convocando más ayer porque la historia no está escrita.
Tampoco me parece inteligente porque es muy provocador, digamos, ¿no? ¿Qué sé yo? A mí siempre me sedujo esto, ir en contra de los consensos. El tema es cuando el consenso me toca una fibra muy sensible, ¿no? Pero es cool ir en contra de los consensos, es cool rebelarse frente a alguien que te diga la historia está escrita, digamos. ¿Qué pasaría con un montón de cosas con las que hemos peleado toda la vida si nos hubieran dicho la historia está escrita y esto es así, ¿no? La historia está escrita y el aborto es punible, digamos, ¿no? Bueno, entonces no me pareció... y en esa discusión que se abre salió acá el tema del número y también está el tema de la verdad completa o lo digo, porque a ver, recuerdo que las primeras apariciones de Villarroel en la televisión tenían que ver con esto, digamos. No, yo no estoy negando la dictadura, no la estoy justificando, pero hay víctimas a las cuales no se le ha dado la voz, digamos, ¿no? En San Isidro hubo a finales de diciembre, ¿no? Un acto por un profesor, Sacheri, exactamente. Sacheri, que fue fallecido en un atentado de alguno de los grupos armados, no recuerdo con precisión. Lo hemos cubierto con el medio, el tema. Y después está el tema de los 30.000. Yo le decía hoy en la introducción, yo no tengo dudas que son excusas, digamos, ¿no? Porque uno puede discutir los 30.000. Pero si va en un Falcon verde, como sucedió con algunos jóvenes acá en San Isidro, a borrar una pintada, está diciendo otra cosa, claramente está diciendo otra cosa, aunque después cobardemente algún candidato lo haya negado y nos trató de mentiroso porque lo tratamos de negacionista, amenazó con ir a la justicia hasta que le pusimos un abogado adelante y no fue a la justicia. Pero bueno, eso sucedió, digamos, ¿no? Uno no puede tener... A mí me acuerdo cuando yo leí el Nunca Más, me hice la pregunta, ¿por qué Nunca Más dice 9 y hablamos de 30? Digamos, ¿no? Me parece una pregunta absolutamente válida, razonable, absolutamente razonable. Ahora, si la haces en un Falcon verde, el día que aparece un nieto, cerrando el capó del Falcon, me estás diciendo otra cosa y no hay duda que estás diciendo otra cosa. Podés pedir por la memoria completa, pero si querés cerrar un sitio de memoria para hacerlo una base de formación de militares para catástrofe, no estás preocupado por un tema historiográfico, ¿no? Estás queriendo hacer otra cosa. A mí claramente son caballos de Troya de un discurso negacionista, pero más allá de quienes lo emiten, hay muchos que escuchan, digamos, ¿no? En el medio. Y entonces yo claramente con el tipo que fue al Falcon Verde no tengo nada que decirle, pero nos peleábamos o contestábamos en las historias porque hay muchos que leen que no tienen ese posicionamiento y puede parecer razonable, una víctima también es víctima, digamos, ¿no? Y el número de 30.000, ¿de dónde sale? Digo, ¿qué hay que hacer con esos debates? Digamos, ¿no? A nosotros, que lo digo de nuevo, creo que están planteados de una manera deshonesta y que traen consigo una cuestión negacionista o pro dictadura directamente. ¿Qué hay que hacer con él? ¿Qué creen que hay que hacer con esos debates? Por lo menos yo me recupero un poco lo que dijeron mis compañeras, el tema de diferenciar un poco el negacionismo con la reivindicación. Creo que Villarroel va mucho más por el lado de la reivindicación y la gente que la sigue en esa idea va por ese lado. Y también lo que dijo mi compañera, el tema de la militancia de los jóvenes y el trabajo del militante. Yo creo que en este momento el trabajo del militante es clave, no importa de qué organismo seas o organización. Porque es esto, vos decís, la gente pregunta y capaz de darle la respuesta. Tus compañeros, el que escucha, el que ve el debate en la televisión, digamos, que no tiene un posicionamiento, que no tiene una formación como la que tenés vos. Claro. Escucha y dice, están mintiendo con los 30.000. Por ejemplo, bueno, me pasó hace un año en la facultad, justamente en una de las tantas discusiones que tuve que mantener con gente, porque de vuelta, yo en ese momento todavía no militaba, pero yo sabía, me gusta la política, por algo estoy en la militancia. Y el trabajo del militante creo que es eso, el discutirlo, como vos decías. No nos gusta que digan como que ya está saldada la historia, está escrita la historia y ya está. El militante mantiene la historia viva y mantiene los debates vivos y contestando lo que sabemos nosotros. El número de 30.000, bueno, te lo hablamos, te lo podemos distinguir, de dónde salen, qué pruebas hay, de dónde pueden salir los datos que tenemos nosotros, de por qué decimos 30.000, por qué es una cifra abierta, por qué es una cifra abierta. ¿Qué se marca con ese número simbólico? También podemos hablar de cómo funciona el Estado, algo que capaz el gobierno nacional no está muy
al tanto, los militantes vamos aprendiendo sobre la marcha, de cómo funciona el Estado. Y un Estado no puedes comparar nunca la fuerza de eso con guerrilleros, militantes armados, brazo armado. También tenemos los datos de la historia, de cuando las guerrillas ya estaban casi desarticuladas, cómo fue un plan capaz más económico que directamente político. Hay un montón de cosas que nosotros tenemos como herramienta de hablar, de discutir, de debatir, de llevarlo a un plano. Creo que eso es la importancia de la militancia. Como acá mi compañera decía, mi trabajo en la FES era ir y hablar con los chicos que preguntaban, más chicos que yo, y contarles lo que yo sabía, llevarles datos, llevarles información. Y esos chicos tomaban la decisión. Porque sí, o sea, muchos de estos jóvenes de la Libertad Avanza tienen mi edad o comparten un rango etario conmigo. Y puede ser que sí, a nosotros nos decían, bueno, la historia ya está escrita. Pero hay una diferencia muy grande entre la historia está escrita, voy a consultar y hablar, la historia está escrita, voy a subirme un Falcon verde porque no me gusta la respuesta. Absolutamente. Y también el militante, aparte de la información, es esto, nosotros, cuando pasó lo del Falcon, Patria fue los que hicieron la pintada de la del Bienvenido Nieto 138. La que desencadenó el ida y vuelta. Y después fue como, bueno, que hasta ahí era un ida y vuelta hasta discusión de las paredes. Que vandalización sí, que vandalización no. Bueno. Pero aparte es como, nosotros estábamos era una felicidad, o sea, nosotros hacíamos de la felicidad también darle la bienvenida a un nieto, porque es importante. Y si querés vamos a discutir, pero si vos querés discutir en esos términos, muy lejos no vamos a llegar. Nosotros estamos abiertos a hablar de historia, datos, información. Pero ellos también tienen que estar abiertos a escuchar. Pero hay cosas que no vamos a mediar, por ejemplo. Y Victoria, y vos que sos la más joven de la mesa, la vez menos anduvo por el secundario, digo, ¿qué le pasaba a tus compañeros que no militaban? Digo, cuando empezaban a escuchar esto de no se dice la verdad completa, no son 30.000, inventaron ese número, digamos, ¿no? ¿Eran permeables a eso? ¿Qué veías vos que pasaba? ¿Y qué te pasaba a vos con eso, digamos, no? Claro. Obviamente yo no era la maestra de nadie para decirle vos tenés que saber esto y esto y esto. Lo tomábamos de un lado más de los posición horrible, ¿no? Si te pones en ese lugar, cerraste la puerta. Sí, de ahí no. Claro. Bueno, con el centro de estudiantes siempre fue la manera de hacerlo, de hacer siluetas, de contarles a los chicos, de armar un video, de hablar con cada uno si alguno tenía una duda o demás. Y eso era. Los chicos entendían. Hay muchos que no te van a dar, o sea, no te van a hacer caso porque tienen la mente bloqueada o su familia les inculcó algo que capaz vos no lo tenés inculcado y es válido. Tampoco hay que obligarlos, ¿no? Pero bueno, la mayoría de los chicos obviamente respondía bien. Bueno, nosotros, los chicos de la FES ahora también tienen un programa de radio. Hablamos con Pablo Díaz, con Carmen Arias, abuela de Plaza de Mayo. Madre, perdón. Y bueno, ahí se veía, a los chicos les interesaba muchísimo saber la historia. Creo que decir que los jóvenes están en otra o no les interesa, no es verdad. No es verdad. Para nada. Hay un dato que excede a la Argentina, estudios me vi hace un tiempo en Latinoamérica, dice que va creciendo la cantidad de personas, y se ve el número más importante en los jóvenes, que frente a la pregunta de si cederían algún derecho en favor de algún bienestar económico, alguna libertad civil en favor de algún bienestar económico, eso se va balanceando más por cada año que se va haciendo esa pregunta, va siendo cada vez más por el sí, digamos, ¿no? Con lo cual hay determinados consensos democráticos, ya, digo, no solo en la Argentina, sino en una región que empieza a estar en duda, ¿no? Me acuerdo que cuando lo charlábamos, también hicimos una charla acá, una escena bastante parecida cuando ganó Bolsonaro en Brasil, y que para mí fue como la primera, decir, che, está en duda la democracia, fue la primera vez que me lo pregunté en mi vida, digamos, ¿no? Cuando ganó Bolsonaro en Brasil, y lo trajimos acá a la mesa preguntándonos sobre eso. Algún militante de San Fernando también, en ese momento concejal, Ignacio Álvarez, participó con alguna reflexión sobre el tema. Ahora, yo me dedico a hacer periodismo político y a mirar a los políticos, a desconfiarles, a escucharlos, a mirarles los dobleces, y me es inevitable
desde mi oficio, cuando los veo declarar algo, preguntarme qué es lo que están buscando, vamos, ¿no? Después me pregunto si le creo o no le creo lo que están diciendo, porque a veces las posiciones ideológicas son meramente instrumentales para otra cosa, a veces responden a su posición ideológica, o a veces no, y a veces no importa, no les digo, hay muchos políticos, y puedo decir una gran mayoría de decisiones políticas se toman mirando una encuesta y no mirando una posición ideológica. ¿Qué es lo que creen que buscan el gobierno cuando hace esto, digamos, ¿no? ¿Y qué parecidos o similitudes? Porque yo decía, tiene que ver con lo que le sucede con los planteos de género. Digo, pero los planteos de género hay una corriente más mundial, digamos, ¿no? Es decir, bueno, está en un posicionamiento que lo alinea con algunos líderes con los que quiere estar alineado a nivel mundial, y por ahí se va de rosca en algo que por ahí no le garpa políticamente, pero te va a dar... Ahora, con esto, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Qué es lo que vio, digamos, ¿no? Y lo que vio cuando elige a Victoria Villarroel como vicepresidenta y no a algún otro personaje de los que podía tener al lado, y cuando se pelea con Villarroel pero sigue manteniendo este posicionamiento, digamos, ¿no? Digo, ¿tienen una idea? Yo estoy desconcertado, no tengo una respuesta, digamos, ¿no? Pero ¿Y sos periodista digo, podría arriesgar algo, pero no lo voy a decir para no condicionarlo, porque lo digo cerrando. Pero ¿a alguno se le ocurre qué es lo que puede estar, por qué lo puede estar buscando? Piensen que lo hace solo para lograr algo, digamos, ¿no? Si la hipótesis fuera esa, no lo hace visceralmente porque cree o porque tuvo un familiar militar, qué sé yo. En algún momento, con los únicos negacionistas que me cruzaba eran algún hijo o nieto de militares, digamos, ¿no? No había alguien que no estaba atravesado por el tema que era capaz de ponerse a defender a Videla, digamos, ¿no? Era como una cosa muy rara. En San Isidro te pasaba que cada tanto te cruzabas alguno, o ibas a la intendencia y cada tanto te cruzas alguno, pero no pasaba. ¿Alguno se arriesga a pensar en qué cree que le puede servir? Bueno, yo me voy a arriesgar, por lo menos con el videito de ayer, invitando justamente a Laje a conducirlo. El gobierno quiere asegurarse su núcleo duro para el año electoral que está viniendo. Es eso. Se asegura a la gente que lo votó en la primera ronda, o decirles, mirá que todavía pensamos esto, aunque me haya alejado de Villarruel. ¿Crees que su núcleo duro está muy vinculado a eso y no tanto a lo económico? No. Vamos, ¿no? Es un poco de todo, pero es un guiño a los que votaron a Villarruel, porque hay cierta parte de la población que de familia militar, negacionista, conservadora, que la tenía como referente a ella, que cuando ella se alejó de Milei, esos votos quedan sueltos. Y el gobierno dijo, tengo un guiño de que todavía me importa su causa. También después está la parte económica, darle a los chicos como... hay un grupo que sigue al Laje, que lo tiene como intelectual, lo que dice mucho el movimiento, tenerlo al Laje como intelectual, de decir, ok, lo ponemos a él, el video tiene esta información, es un guiño a tal cosa, es una aseguración de votos electorales. Ellos dicen mucho, no la casta política, el político es repugnante, pero son políticos, están en el poder ejecutivo y es el presidente de la nación y todo su grupo está en la política y va a pensar en eso. ¿Alguno? Yo coincido con Nicole, que es una puesta en escena pensando en las elecciones que se vienen. Digo, no son ajenos a eso y no quieren perder, esto está clarísimo. Pero también entiendo que lo proponen con esto de... Nosotros mucho tiempo, del movimiento del campo nacional y popular, hablamos de la batalla cultural, ellos se refieren a esto, y ayer lo escuchaba, creo que era Bonelli en TN, cuando volví de la marcha fui cambiando de canales para ver, y Bonelli estaba criticando el video del Laje, y él dice, discúlpenme, pero esto no es batalla cultural, dice Bonelli. Lo escuché a Reato. Bueno, a la noche, si vamos a hablar de gente, ¿no? Un poquito... criticando al video del Laje. Totalmente, entonces yo digo, mirá... La frase de Reato fue... Quieren decir la verdad completa y hablan 17 segundos de los crímenes de la dictadura y 19 minutos. Seferino Reato, que hizo la biografía de Videla, ¿no es cierto? Se entrevistaba con Videla a diario, era un amigo. Por eso diría
mi abuela, ¿cómo estará la laguna que el chancho la cruza al trote? Digo, cuando lo vi a Bonelli diciendo esto no es batalla cultural, esto es un consenso, yo dije, bueno, chicos, estamos en una situación donde el gobierno está realmente, yo creo, chocándose las cabezas entre sí, viendo qué cosas se pueden generar. Ese video nosotros lo estábamos esperando desde el Movimiento de Derechos Humanos. El domingo, yo no sé qué día estoy. El domingo a la noche le dimos un reconocimiento a Pablo Yonto por su trayectoria, que yo desde el siluetazo de San Fernando se lo dieron los jóvenes. Y Pablo decía eso, y a Maco Samiliana de Gleaf. Y Pablo nos decía eso. Mañana va a estar saliendo un video, estemos atentos, usemos las estrategias que no haya que usar, o sea, usemos las estrategias que haya que usar para que no tengan mayores visualizaciones y no les alimente el algoritmo, pero por otro lado también veamos qué es lo que están diciendo. Bueno, la verdad es que fue un blef, digamos, esperábamos algo mucho más duro, o no sé, o fue provocador, pero claro, la extensión no era provocadora, Laje hablando a la cámara no es provocador, digo, me parece que se murieron en el intento, digo. Sí, la composición quedó claro. Y ahí yo creo que está esto, que ellos quieren seguir diciendo esto que decía Nicole, seguir diciendo, no, bueno, con Villarroel nos peleamos hasta acá nomás, pero el resto sigue intacto. Pero también creo que, como vos decías, van contra las diversidades, van contra las mujeres, han cortado todas las políticas que aseguraban derechos y que generaban. Ayer escuchaba que quieren o sea, que termina la moratoria para jubilarse. O sea, generar un escenario con poquísimos derechos hace que la avanzada económica neoliberal o liberal, como le dicen ellos, funcione. Y nada, y te da miedo salir a la calle, lo que vos le preguntabas recién a Vicky. ¿Le dio miedo a alguno de los chicos decir, bueno, pongo una silueta y me ligo un cadenazo en la cabeza? Bueno, me parece que tiene que ver con eso, con instalar eso también de nuevo. Ya no necesitan a los militares para hacerlo. Los militares hoy no son un actor político con una voz válida, sino que están estos señores que han venido con un paquete de eslogans y que ponen de moda ser reaccionario. Y el miedo juega, cuando entrevistamos a gente de organizaciones sociales, dice, che, ¿por qué no están en la calle ahora y estaban todos los días con el kirchnerismo? Y dice, porque la gente tiene miedo. Claro, no solo que te peguen en una marcha, nosotros fuimos a la marcha de los jubilados, digo, sino que era lo que hablábamos con un compañero, que es, che, acá te agarran, te meten en una causa y vos estás con un problema judicial no te permite trabajar, digamos que esto. Entonces, digo, eso también es miedo, digo, la doctrina Bullrich es instalar ese miedo, y ella la conoce bien y la hace funcionar, digamos. Lo que no le terminó de rendir en el gobierno de Macri lo está desarrollando fuertemente ahora. Me queda en 2 minutos, 30 segundos para cada una, para que digan algo de lo que venían pensando en el colectivo o en el auto cuando venían para acá. Digo, yo quiero transmitir esto. Se lo dejamos a Checho. Sí. No, hablen ustedes. No, yo solo paso el chivo del sábado y que cierren las chicas. Claro, que cierren las chicas. Tienen que hablar ellos, ¿sabes? Yo ya estoy grande. El sábado 29 de marzo, este sábado que viene, de 16 a 20, vamos a estar con un encuentro por la memoria en el Museo de la Ciudad de San Fernando. Está en Ituzaingó, al 1000, frente al Colegio San Martín de Tours. Un hermoso lugar para conocer. Hermosísimo. Que no conoce. Vamos a estar inaugurando 2 muestras, una del fotógrafo Martín Acosta, que tiene que ver con los trabajadores de fábricas recuperadas, y otra que tiene que ver con Campo de Mayo, que se llama Memoria de un Eco, está a cargo de Leonelo Zambón y el Sindicato Involuntario, y es un registro sonoro de Campo de Mayo. Es un registro, una investigación, no sé, yo le llamo como un experimento que han hecho ellos, analizando los sonidos de la construcción del espacio de memoria de Campo de Mayo y que lo plasmaron en una instalación. Así que eso va a estar ahí, va a estar la maqueta de lo que va a ser el espacio de memoria de Campo de Mayo, que hoy está detenida por, la obra pública está parada, digamos, pero eso no es algo que va a terminar ahí. Esto es como el movimiento de derechos humanos que decíamos, no se frena porque vos me cierres un espacio, porque se eches a los trabajadores. Esto en algún momento va a continuar y vamos a tener varias actividades, sentarnos a jornada, por eso son como 4 horas. Viene la gente de la casita de San Fernando, que son artistas, va a haber una feria gráfica, una radio abierta y va a haber un conversatorio que se va a llamar Ahora Campo de Mayo, 20 años de memoria, porque se cumplen 20 años de la primera marcha a Campo de Mayo, después ya con los juicios iniciados y todo. Así que los esperamos a todos y a todas. Vicky, Nicole, ¿algo que quieran decir para cerrar? Que se acerquen los jóvenes el 29 porque va a estar muy buena la muestra. Es para los jóvenes, pensado para la juventud, que hay que ocupar los espacios y que hay que hablar y reunirse, juntarse y recuperar el tejido social. Y que la historia no está escrita. La historia no está escrita y hay que seguir haciendo esfuerzo para escribir, poner nuestras palabras ahí. Muchas gracias.
A ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, con esto cerramos. Le agradecemos a la gente de Fénix que nos dejó pasar unos minutos. Nos extendimos unos minutitos por fuera del aire. Nos vamos a escuchar el martes que viene, de 5 a 6 de la tarde, en esto que es ¿Qué pasa radio? Chau.